Si estás en este vídeo seguramente es porque estás bastante rayado o rayada con qué deberías hacer en tu entrenamiento cuando pasas de volumen a definición y obviamente te lo voy a contar en 3 claves. Aunque antes de hablar de estas claves tenemos que poner un poquito el contexto de qué es lo que ocurre cuando pasamos de volumen a definición. Y es que el principal factor que va a afectar a cada uno de los cambios que vas a tener que hacer en tu entrenamiento es obviamente la nutrición. Cuando queremos reducir nuestro porcentaje graso, tenemos que reducir la ingesta de calorías, o mejor dicho, tenemos que estar en un déficit calórico. ¿Por qué te digo que tenemos que estar en un déficit calórico y no reducir la ingesta de calorías? Pues porque no tiene absolutamente nada que ver. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en volumen y estás ingiriendo 3.000 calorías, pero las calorías que necesitas para poder mantenerte son 2.200. Pues obviamente pasar de 3.000 a 2.500 sigues estando en un dato por encima de 2.200, por lo tanto estarías cumpliendo con el superávit. Ahora bien, lo que necesitamos es un déficit y también podemos conseguir ese déficit no solo bajando calorías, sino aumentando la actividad física diaria, es decir, quemando más calorías a lo largo del día. El caso es que el contexto va a ser bastante más jodido que en volumen, porque vas a tener menos energía, ya sea o bien porque bajas calorías o bien porque aumentas tu actividad física diaria. Si bajas calorías, pues lo más probable es que tengas más hambre y por lo tanto te vas a sentir un poquito más débil. Si aumentas la actividad física diaria, obviamente vas a tener que destinar más tiempo a moverte más y por tanto eso también te puede repercutir en tener más fatiga y por tanto no poder rendir del todo bien en tu entrenamiento. Así que a partir de aquí va la primera clave. ¿Qué debería hacer con la selección de los ejercicios? ¿Tengo que meter ejercicios más multiarticulares o ejercicios más monoarticulares? Bueno, la mayoría de personas seguramente pensarán que los ejercicios multiarticulares son aquellos que realmente tendría más sentido. ¿Por qué? Pues porque estoy movilizando más masa muscular, por tanto voy a quemar más calorías, etcétera, etcétera. Pero el entrenamiento de fuerza, cuando estamos en un contexto de reducción del porcentaje graso, no lo tenemos que ver como un medio para quemar más calorías e intentar perder grasa durante el entrenamiento de fuerza. Tenemos que verlo como el medio por el cual vamos a darle al músculo los motivos necesarios para que no se vaya, para que se quede con nosotros, sobre todo porque si quieres perder grasa, pero a la vez pierdes músculo, si tu objetivo es mejorar a nivel estético, pues no lo vas a conseguir, porque al final vas a estar en los huesos. Por tanto, ya sabemos que si escogemos ejercicios multiarticulares no debe ser con ese objetivo. Ahora bien, vamos a ponernos en el siguiente caso. Tenemos mucho tiempo para entrenar o tenemos poco tiempo para entrenar. ¿Qué es lo que yo haría personalmente? Si tenemos poco tiempo para entrenar, yo utilizaría ejercicios multiarticulares. Básicamente porque al involucrar más grupos musculares, pues obviamente puedo meter más estímulo o digamos el mismo estímulo en menos tiempo. Si en una sesión en la que por ejemplo tengo un objetivo de estimular pectoral, deltoides anterior y yo qué sé, y tríceps, si quiero estimular el pectoral con ejercicios monoarticulares, pues igual tengo que meter 2 ejercicios monoarticulares. Imagínate 5 series de pectoral en esa sesión. Pero claro, después tengo que meter otros tantos ejercicios monoarticulares para el tríceps. Y luego tengo que meter otros tantos ejercicios monoarticulares para el deltoides anterior, como por ejemplo preses verticales. Pues obviamente vas a involucrar bastante más tiempo que si por ejemplo coges un ejercicio multiarticular que involucre estos 3 grupos musculares y hagas algunas series más, pues por ejemplo haces un press de banca plano y después también haces un press de banca inclinado, en el cual pues vas a tener un poquito más de estímulo, ya sea en pectoral o un poquito más en hombro. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que la carga necesaria para poder generar estímulo cuando estamos en definición es ligeramente superior a la de volumen. Pero, y aquí viene el máximo pero posible, también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en volumen, como estás en un contexto donde tienes muchas calorías, pues la cantidad de carga que puedes recibir, la cantidad de estímulo y de fatiga que puedes tolerar es bastante superior a cuando estás en definición. Es decir, en volumen, pues puedes meter más series, puedes meter más carga que cuando estás en definición. Por lo tanto, nos encontramos en la siguiente situación. De volumen tengo este abanico para poder moverme y en definición de repente se achata. Es decir, tengo que meter un poquito más de carga para darle el motivo suficiente al músculo para que se estimule y por tanto que no se vaya, pero tampoco me puedo pasar porque no tengo tanta energía necesaria como para poder invertirla en la recuperación de la fatiga que tengo en el entrenamiento. Por lo tanto, ten cuidado con esto, tenlo sobre todo muy presente en tu entrenamiento para no pasarte de rosca y acabar lesionándote. Y por último, y el tercer punto, vamos a hablar acerca del rango de repeticiones, que eso es algo que a mucha gente le preocupa y algo en la que mucha gente literalmente la caga. ¿Por qué? Pues porque estamos con ese pensamiento quemacaloría centrista que no tenemos que tener cuando vamos a entrenar fuerza. Por tanto, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues se dice, joder, si hago 30 repeticiones en vez de 2, pues entiendo que voy a quemar más calorías. Yo no te digo que no.
De hecho, 100% vas a quemar más calorías. Ahora bien, creo que pasan dos cosas. Bueno, creo no, estoy 100% seguro de ello. Lo primero, el planteamiento del entrenamiento de fuerza se hace mal, como te he explicado al principio. Y también lo segundo es que sobreestimamos la cantidad de calorías que se pueden quemar en un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, en un entrenamiento cardiovascular de 1 hora no se oxidan las mismas calorías que en un entrenamiento de fuerza de 1 hora. En el entrenamiento cardiovascular, mucho, pero que mucho más que en el entrenamiento de fuerza. Sobre todo porque, claro, tú estás 1 hora en el gimnasio, ¿vale? ¿Pero cuánto tiempo estás realmente moviendo kilos? Pues realmente tampoco tanto. Pues imagínate que tardas 1 minuto y medio en hacer la serie, pero luego te tiras 2 minutos, 3 minutos descansando, tranquilamente. Siempre y cuando la calidad de la serie sea buena. Ahora también puedes hacer 34.000 series que sean un poco chustas y por lo tanto pensar que sí, que estás quemando calorías. Está muy bien, estás quemando calorías, pero seguramente el estímulo en el músculo no sea del todo adecuado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, vamos a dividir los famosos 3 rangos de repeticiones para ver si tiene sentido o no meternos en uno u otro, ¿vale? Primero, rango bajo, de 1 a 6 repeticiones. ¿Deberíamos tocar este rango? Pues bueno, mi recomendación es que sí, que toques este rango, pero obviamente por la parte de las repeticiones más altas. Es decir, pues que por ejemplo, que metas algún ejercicio multiarticular en el que hagas, por ejemplo, de entre 5 a 6 repeticiones, sobre todo con el objetivo de intentar reducir el mayor rendimiento posible. O sea, es decir, es normal que en un contexto de definición las cargas bajen, no seas capaz de levantar tantos kilos porque tienes menos energía, pero vamos a intentar, mediante meter ese pequeño ejercicio, un par de series por sesión, pues intentar reducir al máximo esa pérdida de fuerza, ¿ok? Segundo rango de repeticiones, de entre 6 a 12 repeticiones. Bajo mi punto de vista, este sería el mejor rango de repeticiones, sobre todo porque nos permiten varias cosas. Lo primero, utilizar cargas que sean medianamente adecuadas, medianamente moderadas altas, como para decirle al músculo que se siga quedando porque todavía le necesitamos para poder solventar esas demandas y ese estímulo que se va a llevar en cada una de las sesiones. Lo segundo, porque a nivel técnico tampoco tienes que ser una barbaridad de persona para mover entre 6 y 12 repeticiones, y a esto te lo voy a ligar para que lo entiendas con qué es lo que ocurre cuando cogemos un ejercicio y nos lo llevamos a más de 12 repeticiones. Si me dices 12-14, pues bueno, 12-14 no, pero si por ejemplo te vas a 15, 20, 25 repeticiones, sí, se va a cumplir esto que te voy a comentar. Y es que la técnica, la capacidad técnica, el manejo, lo especialista que tienes que ser en ese ejercicio para mantener la técnica durante esas 15, 20, 30 repeticiones va a ser obviamente muchísimo mayor que coger un ejercicio con una carga un poquito más alta e intentar mantenerla durante menos tiempo y menos repeticiones, ¿vale? Al final, ten en cuenta que si haces 30 repeticiones va a haber mucha más fatiga. ¿El estímulo puede ser superior? Tampoco te creas, porque conforme nos vamos alejando a nivel de repeticiones, es más complicado tener o estar suficientemente seguros de que nos estamos acercando 100% al fallo muscular. Es decir, si te cojo y te digo, oye, haz 4 repeticiones en sentadilla, estoy seguro de que vas a ser bastante más avispado o avispada a la hora de estimar más o menos cuánta carga tienes que utilizar para llegar en esas 4 repeticiones y que en la quinta no puedas llegar al fallo. Ahora te digo, oye, hazme 30 repeticiones de sentadilla y ve al fallo. Pues a ver cuánta carga tienes que utilizar, porque claro, si me tengo que quedar justo en 30 repeticiones, pues es bastante complicado. Entonces, creo que se entiende el concepto. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña recopilación de qué deberíamos hacer con nuestro entrenamiento cuando hacemos esa transición de volumen a definición. Punto número 1. Deberías utilizar más ejercicios multiarticulares si no tienes tanto tiempo como para poder entrenar, pero también tienes que tener en cuenta que los ejercicios multiarticulares van a generar un poquito más de fatiga. Por lo tanto, céntrate bien en cuidar los tiempos de descanso, céntrate bien en hacer una muy buena técnica para reducir el riesgo de lesión durante este contexto. En el caso de que tengas un poquito más de tiempo, pues obviamente podrías jugar más con menos ejercicios multiarticulares y más ejercicios monoarticulares que tienen un mejor ratio estímulo-fatiga. Generan más estímulo y gracias a las características de ese ejercicio, la fatiga va a ser menor que con un ejercicio multiarticular. Punto número 2. A la hora de estimar cuánta carga necesitas, cuántas series a la semana, cuánto tienes que estimular a tu músculo para evitar perderlo a lo largo de las semanas, es importante que tengas en cuenta que la mínima carga que necesitas para poder estimular va a ser superior a cuando estabas en volumen y que la máxima carga que puedes tolerar y de la cual te puedes recuperar va a ser inferior a cuando estabas en volumen. Y tercer y último punto, si tienes que quedarte con un rango de repeticiones para poder seleccionar en tus ejercicios, sería entre 6 y 12 repeticiones aproximadamente. Aunque también es cierto que tienes que tener en cuenta cuáles son las características de ese ejercicio. Al final, el rango de repeticiones, obviamente lo puedes meter en todos los ejercicios, pero siempre, dependiendo de si tienes un ejercicio con más estabilidad, con menos estabilidad, con cierto perfil de resistencia, con otro, las características del mismo, va a ser lo que va a determinar cuál es el mejor rango de repeticiones para ese ejercicio en sí.
Y por lo tanto, a partir de aquí, lo único que me queda decirte es que en el caso de que quieras saber cómo poder ajustar todo esto al milímetro y tener respuesta a todas las preguntas que seguramente te estés haciendo a lo largo de este vídeo, te digo que tienes aquí abajo un pequeño link que es un cuestionario para que nos cuentes un poquito qué necesitas, si eres entrenador, si eres atleta, si quieres formarte más para poder dar un buen servicio a tus clientes, si quieres formarte pues, para aplicarlo contigo mismo. Y a partir de aquí, nuestro equipo de admisión de alumnos se pondrá en contacto contigo para decirte, oye, pues mira, guapetón, guapetona, la formación que tenemos que te puede ayudar es esta. Si la quieres, bien. Y si no, la dejas, como mi abuela con las lentejas. ¿Bien? Así que bueno, poquito más. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Obviamente ya sabéis que todo esto hay que aplicarlo. Si se queda única y exclusivamente por aquí, no pasa absolutamente nada porque hay que pasarlo de aquí a los masters. ¿Bien? Así que nada, se me cuidan. Una manita arriba, siempre se agradece muchísimo. Suscríbete si no lo estás y en los comentarios las dudas que tengas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se me cuidan.